Venid, santos ángeles, venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes al Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien de estos escritos que contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo unidos en un solo amor. Amén. El Ave María para la Rosita Mística. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo es para la gloria de nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, la semana pasada nosotros estuvimos meditando el tema que trató del nuevo sistema de vida que Jesús había establecido para Luisa en su nueva condición, en condición de alma víctima. En esa ocasión vimos que se trató de la obediencia y también de la preparación que Jesús está haciendo para los desposorios que vamos a conocer más adelante. Falta poquito. Todo esto está comprendido entre los párrafos 170 al 179. Sin embargo, no llegamos a terminar, quedaron dos párrafos, el 178 y 179, que hoy concluiremos. Lo que vimos en esa semana, en ese lunes, contemplamos cómo Jesús continúa formando a Luisa en estas nuevas reglas de vida, pero ya no solo mediante enseñanzas, sino también mediante pruebas concretas, o sea, actos que ella tenía que realizar durante su día. Todo comienza cuando Jesús le pide que solicite al confesor la obediencia de suspender la quinina. Espero que se acuerden, la quinina era ese alimento, ese medicamento, digamos, que le ayudaba por el tema del alimento, ¿no? Ella tenía problemas de alimento, tenía disminución del alimento, etc. Con ello le enseña que aun cuando él manifieste un deseo, la obediencia permanece siempre como el camino seguro para cumplir su voluntad. Entonces Luisa aprende a no decidir por sí misma, sino a dejarse guiar por Dios a través de la autoridad que Él ha puesto sobre ella. En este caso, la autoridad para Luisa era el confesor. Después contemplamos una gran prueba de obediencia que ella tuvo que pasar. El confesor le ordena no permanecer más en aquel estado de sufrimiento. Había estado varios días en ese estado. Mientras Jesús desea que ella continúe en estado de sufrimiento. Entonces, durante toda una noche, Luisa experimenta una lucha interior de obedecer a Jesús o obedecer al confesor. Sin embargo, al final no triunfa ni su voluntad ni la del confesor, sino que es la voluntad de Dios que se manifiesta en el camino de la obediencia. Por eso Jesús le dice una frase a Luisa que resume toda esta enseñanza. No temas, le dice, cuando es la obediencia yo no me ofendo. Luisa obedecía al confesor y eso es lo que le decía Jesús. Cuando es la obediencia yo no me ofendo, porque obviamente Jesús había puesto toda la autoridad en el confesor. A continuación llega un momento muy importante. Jesús le comunica que ha llegado el tiempo de prepararla para el desposorio místico. Como signo de esta preparación, Jesús le muestra un anillo que él tiene reservado, ese anillo. Y entonces este anillo sale o lo toma Jesús desde su costado abierto donde fue traspasado por la lanza de Longinos. Como signo de esta preparación es este anillo. Y esto indica que esta unión tendrá su origen en ese misterio mismo de su redención y en el amor que brotó de su corazón traspasado. Finalmente, como el confesor quería que Luisa deje estar en el estado de sufrimiento,
y era voluntad del Señor que continúe, como señal que era el deseo de Jesús, le anuncia al confesor que si Luisa sigue en ese estado, una guerra que se comentaba que existía entre África e Italia iba a suspenderse. Jesús no hace esto para impresionar, sino para confirmar que la obra que está realizando en Luisa proviene de él. De este modo, incluso el discernimiento del confesor va a quedar iluminado por Dios. Hasta aquí vemos cómo Jesús ha consolidado a Luisa en grandes disposiciones que necesitaba antes del desposorio. ¿Qué fue trabajando Jesús? Fue trabajando una obediencia absoluta a la autoridad, en este caso por medio del confesor, una confianza plena en él y una disponibilidad, una disposición total de Luisa para dejarse conducir por Jesús. Entonces, ahora vamos, en este contexto, vamos a entrar en los dos últimos párrafos de ese bloque que quedaron pendientes, donde Jesús comienza a comunicarle gracias cada vez más profundas y la va a preparar inmediatamente para la siguiente etapa de su vida espiritual. Entonces vamos a terminar con ese párrafo, el 178, que quedó pendiente. Este párrafo es una continuación inmediata del párrafo 177. ¿Cómo termina el párrafo 177? Termina con un pedido de Jesús. Jesús le acaba de pedir a Luisa que le diga al confesor que era su voluntad que ella continúe en ese estado de sufrimiento y que como señal, lo que le acabo de decir, que le iba a decir como señal de que esta era la voluntad de Jesús, terminaría la guerra entre Italia y África y habría paz. Todo esto siempre y cuando el confesor le daba la obediencia de que Luisa continúe en ese estado. Entonces Luisa nos comenta que en el mismo instante de decir estas palabras, me sentí circundada, dice Luisa, por sufrimientos como por un vestido, y por mí misma no pude liberarme. Pensaba entre mí, ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Recordemos que Jesús no solo habla, sino que su palabra también realiza lo que expresa. Recordemos que la palabra de Dios es creadora y es operante. Cuando Jesús manifiesta su voluntad, comunica también la gracia que quiere que la persona tenga para cumplirla. Es decir, la palabra de Dios nunca viene sola. Lleva consigo siempre la fuerza necesaria para realizar aquello que le comunica a la criatura. Luisa no dice que sintió un sufrimiento particular, dice que ella se sintió como vestida de sufrimientos. El vestido es lo que cubre completamente a una persona y va a manifestar su condición exteriormente. Aquí el sufrimiento ya no aparece como algo ocasional, sino como un estado propio de una misión de un alma víctima. Pero hay un detalle importante que dice acá Luisa. Ella no dice yo me vestí, dice me sentí circundada como por un vestido, ¿no? O sea, vestida como alguien la vistió. Entonces acá nos damos cuenta que es Jesús quien la reviste. Entonces se puede concluir como enseñanza que el sufrimiento aceptado por voluntad propia puede ser una penitencia, pero el sufrimiento con el que Dios reviste al alma para la misión que debe cumplir es diferente. No es una búsqueda de dolor, no, es una participación de aquello que Jesús le comunica, participar junto con Él en el dolor. Luisa por sí misma no puede liberarse de ese estado de sufrimiento. Este no poder liberarse no es un esfuerzo que ella tenga que hacer con sus propias fuerzas, un esfuerzo psicológico, no depende de la voluntad. Esto es una acción de la gracia. Recordemos que la iniciativa siempre es de Dios. Entonces, lo primero en lo que piensa Luisa es en la obediencia. Esto nos demuestra cuánto ha penetrado esta facultad en ella, esta virtud en ella de obedecer.
no teme ya el sufrimiento, ella teme más actuar fuera de la desobediencia que del propio sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando una virtud ha echado raíces en el alma de una persona, en una criatura, ésta se va a manifestar espontáneamente. Entonces la obediencia para Luisa ya no es una obligación exterior, se ha convertido ya en un modo de vida y de pensamiento constante. Acá el fenómeno extraordinario de salir del estado ya no depende de Luisa. Así queda claro que ella ya no busca experiencias propias y hacerlas propias y tenerlas propias, salir de ella misma de ese estado. Ella está sujeta ahora totalmente a la obediencia a través del confesor. Luisa sigue diciendo que aquella noche, aquella leche, dice, que Jesús vertió en mí, me producía tal amor hacia Él que me sentía languidecer y sentía tanta saciedad y dulzura que después de que vino el confesor y me hizo volver de aquel estado. Recordemos que en el párrafo que vimos en el 176, recordemos que Jesús se acerca a Luisa, se acerca a sus labios, y acerca sus labios a los labios de Luisa y vierte en esos labios una leche dulce. En ese momento vimos el signo exterior que hizo Jesús. En este párrafo nos estamos dando cuenta el efecto que produce aquella leche. ¿Qué efecto producía esta leche en el alma de Luisa? Luisa dice que me producía tal amor hacia Él, o sea, hacia Jesús, es decir, un amor intenso. Este es el primer fruto que provoca esa leche. No dice que le producía emociones ni visiones, tampoco hay curiosidad por parte de Luisa. Ella dice, me producía amor. Este es siempre el criterio para discernir una gracia auténtica. Toda gracia verdadera hace crecer en el alma el amor a Dios. Luisa dice que la hizo languidecer. Esta expresión no hay que entenderla en un sentido afectivo ni sentimental, lo que vimos hace un rato. Recuerden que el lenguaje místico va a utilizar palabras para expresar lo que el alma cómo queda el alma totalmente atraída hacia Dios. Todo su ser siempre va a tender a Dios. También dice Luisa que sentía con esta leche que le había derramado Jesús una saciedad y una dulzura. Jesús acaba de alimentar a Luisa y este alimento le produce una plenitud interior que ninguna comida material puede producir. No se trata de despreciar el alimento material, no. Se trata de mostrar que existe también un alimento superior. Esto nos recuerda las palabras del Señor en el Evangelio. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. También en un pasaje en Mateo cuando dice, no solo de pan vive el hombre. Entonces, cuando Dios alimenta el alma con su gracia, el alma siempre va a experimentar una plenitud que ningún bien material va a poder producir. Luisa después continúa diciendo, y la familia me llevó alimento porque ella tenía hambre. Hambre físico también tenía. Me sentía tan satisfecha con el alimento que había tomado esa leche que no bajaba, pero para cumplir la obediencia que así quería, tomé un poco del alimento que le había llevado a la familia, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce que me había dado Jesús. Y él como bromeando me dijo, dice Luisa que se sentía satisfecha del alimento que había tomado y no le bajaba, el alimento que le había llevado a la familia. Como dije anteriormente, no nos detengamos en el aspecto físico. Lo importante acá es el significado espiritual. ¿Qué vemos aquí? La criatura ha sido alimentada por Dios mismo. Está satisfecha en lo espiritual y también en lo corporal, por la acción interior de la gracia divina. Sin embargo, Luisa dice que para cumplir con la obediencia, a pesar de sentirse saciada, come un poco el alimento que la familia le había llevado. ¿Por qué?
no por necesidad, no por gusto, sino come por obediencia. Luisa dice, toma un poco, solo lo necesario. Cumple sencillamente con la obediencia, pero pronto, dice ella, se vio obligada a devolverlo junto con la leche que le había dado Jesús. Luisa escribe con toda naturalidad que el devolver el alimento, o sea, el vomitarlo, sale mezclado con aquella leche de que Jesús le había dado. Ella no dice ninguna explicación sobre este fenómeno, cómo ocurrió. Simplemente lo narra como parte de su experiencia. Como sucede con muchos fenómenos místicos, el centro de la enseñanza no está en explicar el modo como suceden las cosas, sino en el sentido espiritual de aquello que Jesús quiso comunicarle. Siendo así, lo importante es que aquella noche Luisa sintió un gran amor, un intenso amor hacia Jesús, una profunda dulzura y una saciedad interior que ningún alimento terrenal podía darle. Este es el verdadero fruto que Jesús quiere que contemplemos en esta experiencia que nos narra el párrafo 178. A la luz entonces de enseñanza, comprendemos mejor este pasaje. Jesús, al acercar sus labios a Luisa y comunicarle aquella leche dulce, Jesús no solo la alimenta espiritualmente, sino que también le comunica su propia paz, su propia dulzura, que es lo que significa esta leche dulce. Por eso, inmediatamente después que va a experimentar Luisa, va a experimentar una profunda saciedad interior y un amor más intenso hacia Jesús. Ahora pasamos al siguiente párrafo, al 179. Finalmente, este es el último párrafo que nos quedó de analizar del bloque anterior que vimos el lunes pasado. Nos narra Luisa que Jesús, como bromeando, le dijo, ¿no te bastó lo que te he dado? O sea, la leche que le había vertido, esa leche dulce. ¿No estás contenta aún? Se lo dijo en broma, porque Luisa, por obediencia, había aceptado el alimento que le había llevado a la familia, el alimento material. Jesús le dice eso bromeando. ¿No te bastó lo que te di? ¿No estás contenta aún? Le dice. Luisa continúa y dice, yo me ruboricé toda, pero rápido le dije, ¿qué quieres de mí? Es la obediencia. Entonces Jesús comienza con una pregunta. No es un reproche lo que le está haciendo, es una broma. Es una pregunta llena de ternura. Después de haberle comunicado aquella leche espiritual, después de haberle mostrado el anillo preparado para el desposorio y de haberle confirmado en su misión, Jesús parece decirle, ¿todavía deseas algo más? Luisa nos dice que ella se ruborizó, pero rápido le dice, ¿qué quieres de mí? Es la obediencia, como diciendo, tuve que obedecer al confesor. ¿Por qué? Porque tú has puesto la obediencia por medio del confesor. La autoridad está en el confesor. Entonces, esta reacción de Luisa es muy significativa. Ella no se defiende, no se argumenta. ¿Qué hace? Se ruboriza. Entonces, ese rubor que siente Luisa, ese ponerse rojita, manifiesta la delicadeza de una conciencia que ama. No nace del miedo, nace del deseo de no haber desagradado a Dios. Luisa no dice yo quería, ni tampoco dice fue culpa del confesor que me dijo tal cosa. No, simplemente ella dice es la obediencia. Ya sabemos que la obediencia a la autoridad Jesús la ha puesto en el confesor. En una sola frase resume toda su conducta. Entonces, ¿qué le había dicho Jesús en el párrafo 175? Le dijo, cuando es la obediencia, yo no me ofendo. Entonces, en otras palabras, cuando tú obedeces al confesor, a pesar de que venga otra indicación, yo no me ofendo, le dice Jesús. Luisa ya no necesita largas explicaciones. Sabe que la obediencia habla por ella, por lo que nos enseña que cuando el alma obra
con verdadera obediencia, puede estar en paz, porque ha puesto su voluntad bajo la voluntad de Dios, manifestada por los medios que Dios mismo ha establecido para que ella obedezca. En el caso de Luisa, era el sacerdote, era el confesor. Luego Luisa relata que cuando vino el confesor, se empezó a intranquilizar y a decirme que era desobediente, o bien me decía, es una enfermedad, si fuera cosa de Dios te habría hecho obedecer, por eso en vez de llamar al confesor debes llamar a los médicos. Ahora aparece acá el lado humano. El confesor duda. Esto también forma parte de la pedagogía de Dios. Jesús no va a eliminar todas las dificultades, permitan que existan para que la obediencia todavía sea más pura. Es una prueba muy grande. Precisamente Luisa, que estaba haciendo todo por obediencia, es acusada de desobedecer. Aquí vuelve Luisa a vivir una suerte de humillación, pero ahora Luisa ya no discute. Ha aprendido a permanecer en paz. El confesor intenta explicar los hechos desde lo que conoce. Él está obrando según su prudencia y la responsabilidad que tiene. Él no desprecia, Jesús aquí no está despreciando el discernimiento. Jesús está respetando este proceso. Entonces comprendamos que Dios no desprecia el discernimiento humano, lo purifica y lo ilumina poco a poco. Entonces cuando el confesor le dice a Luisa que si fuera cosa de Dios le habría hecho obedecer, ¿cuál era la orden del confesor? Que continuara, que saliera de ese estado de sufrimiento. Jesús no quería que ella continuara. Esta frase que dice el confesor es interesante. Desde su punto de vista tiene lógica. Precisamente por eso Jesús había dado una señal verificable, no para sustituir el discernimiento, sino para ayudarlo. ¿Cuál era esa señal? Era de que si él aceptaba que Luisa continuara en estado de sufrimiento, la guerra que había entre África e Italia pararía. El confesor continúa diciendo a Luisa, debes de llamar a los médicos. Aquí nuevamente el criterio humano, y es comprensible. El confesor todavía no ve claro el plan que tiene Jesús en Luisa. Luisa sigue diciendo que cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho el Señor, como he dicho arriba, y él me dijo que era verdad que había una guerra entre África e Italia. Y dijo, veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo, termina diciendo Luisa. Luisa, ¿qué hace? Espera, no lo interrumpe, escucha primero y después habla. También aquí aparece la obediencia. Solo menciona que todo lo que le había dicho el confesor. Luisa le cuenta al confesor todo lo que le había dicho el Señor. Nada más. Ella no se defiende, solamente repite lo que Jesús le había dicho. No añade argumentos personales. Luisa no intenta convencerlo, no. Simplemente transmite fielmente las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se dice la verdad, cuando se habla con verdad, la verdad misma tiene fuerza por sí misma. Luisa no necesita defenderse ni defender a Jesús, solamente ella comunica fielmente lo que le comunicó Jesús. Por eso sabemos por la palabra que la verdad te hace libre. ¿Por qué? Porque es la misma fuerza de la verdad la que se defiende por sí sola. El confesor le confirma que sí, era verdad que había una guerra entre Italia y el África. Comienza ahí un cierto discernimiento del confesor. Y el signo anunciado por Jesús se verifica, no obliga al confesor, pero lo va a ayudar a tomar la decisión.
Y termina a Luisa diciéndole, el confesor a Luisa, veremos si no pasa nada. Entonces él dice, ok, no rechaza esa posibilidad que dice que si Luisa continúa en ese estado de sufrimiento, esa guerra entre África e Italia termina. Pero dice el confesor, vamos a ver si es así, en otras palabras, ¿no? El confesor sigue siendo prudente, no se precipita. Es una actitud muy natural de un sacerdote, de una persona eclesial. La iglesia siempre va a discernir con paciencia. Luisa termina diciendo que así el confesor quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo. No fue una victoria de Luisa, fue una luz que Dios concedió al confesor. Eso también enseña humildad. Con esta frase entonces termina toda esta etapa del bloque anterior que vimos desde la semana pasada que comenzó en el párrafo 170. Una etapa que comenzó con una obediencia que parecía terminar y termina con otra obediencia que lo confirma. No es Luisa quien decide, es Jesús siempre, respetando el camino de la obediencia que conduce a Luisa hasta donde Él quiere que vaya. Si observamos estos párrafos en conjunto del 170 al 179, descubrimos que Jesús no está buscando formar únicamente un alma obediente, pobre o desprendida. Todo ello tiene una finalidad mucho más alta, cual es preparar a Luisa para una unión mucho más íntima, más perfecta con Él. Las virtudes entonces son el medio, no es el fin, son el medio por el cual el alma tiene que caminar por ese sendero. Son las disposiciones que hacen posible que Cristo vaya comunicando más plenamente su propia vida divina en el alma. Y ahora vamos a continuar con los siguientes párrafos. Acá viene el párrafo 180. ¿Qué nos dice? Acá Luisa narra que después de cerca de 4 meses, un día el confesor le dijo a Luisa que le habían llegado noticias de que efectivamente la guerra entre África e Italia había terminado sin consecuencias, sin daños, y se había resuelto con la firma de la paz. Hecho que convenció al confesor de que la obediencia que había solicitado Jesús respecto a Luisa, que siguiera sufriendo, era su voluntad, venía de Dios. Entonces queda Luisa en paz. En este párrafo vuelve a aparecer entonces el tiempo. Este tiempo de los 4 meses, que es en este caso, significa ese lapso determinado para que las gracias vayan madurando. Una vez más, el protagonista como ser es el confesor. Esto es significativo, debido a que Jesús sigue actuando e indicando su voluntad por medio de la obediencia, sin dejarla de lado. Asimismo, ¿qué hace Jesús? Jesús había comunicado un signo visible para confirmar que era su voluntad. ¿Cuál? El término de la guerra entre África e Italia. Y eso termina sin daño alguno. Este detalle llama mucho la atención. No dice solamente que terminó la guerra, sino que añade algo más, que no hubo daño en ninguna de las dos naciones. No hubo. Jesús lo había anunciado. Entonces vemos que su palabra se cumple con precisión. Otro punto que aparece aquí es la paz. Ambas naciones habían firmado la paz. Vemos que Jesús comunica paz y también concede paz a los pueblos. Estos hechos que Jesús ya había adelantado hicieron que el confesor quedara más persuadido, sabiendo y comprendiendo realmente que ahora era la voluntad de Dios. No dice que el confesor creyó inmediatamente, él dice que quedó persuadido, lo que favoreció a Luisa para quedar en paz. Esta expresión tiene un doble sentido. Exteriormente Luisa continúa en estado sufriente, pero interiormente Luisa permanece en paz, porque ya el confesor comprende que ella debe seguir en ese estado porque es voluntad de Jesús. Y así termina definitivamente toda la prueba de la obediencia. En el párrafo 181 dice:
termina la prueba, entonces comienza Luisa una nueva etapa. Luisa dice que mi dulce Jesús no hacía otra cosa que disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Se hacía ver estando yo en ese estado, a veces 3 o 4 veces al día, según le placía. Y a veces era un continuo ir y venir. Me parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa. Así hacía Jesús conmigo y a veces llegaba a decírmelo. ¿Qué está pasando acá? Luisa sigue en estado de sufrimiento y entonces Jesús la quiere en ese estado justamente para seguir preparando y disponiendo a Luisa para esos desposorios que va a vivir más adelante. Entonces acá Luisa narra que Jesús iba a visitarla continuamente, a veces 3 o 4 veces en un solo día, o lo hacía cuando él tenía el deseo de ir. Ella dice que parecía como un enamorado que no sabe estar sin su esposa. Muy interesante lo que dice Luisa. Jesús está preparándola para aquel místico desposorio que le ha prometido. No solamente se habla de un anillo que vimos la semana pasada que le muestra, no se lo entrega, solo le muestra el anillo que le va a dar. Ahora menciona claramente el desposorio, pero sigue siendo en un futuro inmediato. Acá continúa la preparación en Luisa. Entonces, esto confirma que el anillo es una promesa, pero todavía no es un cumplimiento. Todavía Jesús está en su poder, tiene el anillo. Jesús intensifica sus visitas, dice Luisa que va 3 o 4 veces al día, según le place. No para satisfacer la curiosidad de Luisa, no, sino para continuar su formación. Aquí el número de veces no es lo importante es la frecuencia con que está yendo Jesús. Jesús quiere una unión continua. Ahora todo depende de Él. La iniciativa sigue siendo de Jesús. Perdón, voy a dejar de transmitir para que desaparezcan estas rayitas. Luisa dice que le parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa. De nuevo, recordarles que no debemos leer estas expresiones en modo humano, con categorías humanas. El lenguaje místico siempre va a utilizar la imagen del amor que entendemos nosotros en el amor humano, para expresar una unión espiritual infinitamente superior al humano. Lo importante no es la imagen, lo importante es lo que significa, lo que va a revelar espiritualmente. ¿Y qué está revelando? Nos revela cuánto ama al alma Jesús, que vive totalmente disponible para él. No es sentimentalismo, es la manifestación del deseo divino de unirse a la criatura. Después sigue diciendo el Señor, le dice a Luisa: mira, te amo tanto que no sé estar si no vengo. Me siento casi inquieto pensando que tú estás sufriendo por mí y que estás sola. Por eso he venido para ver si tienes necesidad de alguna cosa. Jesús comienza explicando él mismo esta imagen. Esta es la razón. No habla primero del sufrimiento, habla del amor. Dice Jesús que no sabe estar solo si no está con Luisa. Por eso va donde Luisa. No es una incapacidad de Dios para nada. Es un lenguaje que se adapta a nosotros para que nosotros podamos comprender ese movimiento de Jesús, esa actitud de ir constantemente. Eso significa la intensidad de su amor. La inquietud que siente nuevamente no se debe de entender como inquietud, sino como una pasión humana, no. Es un modo de expresar cuánto desea estar Jesús con el alma para consolarla, para acompañarla, en este caso a Luisa, porque ella estaba sufriendo por él, recordemos eso. Entonces,
Jesús reconoce explícitamente el valor de sus sufrimientos. No es un sufrimiento inútil, no es un sufrimiento estéril. Son sufrimientos que Luisa ha aceptado por amor a Él, para acompañarlo en ese sufrimiento. Jesús mira a Luisa, que está sola, dice, qué delicadeza. Jesús no solo mira el dolor, también mira la soledad de Luisa. Por eso ha ido constantemente donde Luisa para ver si tenía alguna necesidad. Como siempre les digo, Dios toma siempre la iniciativa. Esta será una constante. Qué hermosa imagen realmente. El Creador se presenta casi como un servidor de la criatura. No porque Él necesite algo, no, sino porque simplemente el amor siempre busca darse, el amor de Dios. Nos sigue relatando en el párrafo 183 que mientras Jesús le hablaba, Él mismo levantaba la cabeza, ponía su brazo detrás de su cuello y la abrazaba. Mientras así la tenía, le daba un beso. Como venimos diciendo, no debemos detenernos en el gesto corporal. Todos estos gestos expresan siempre una realidad espiritual. Jesús sostiene, Jesús conforta, Jesús fortalece. Fortalece. Esto es la enseñanza. También Jesús es soporte, es protección, es seguridad. También Jesús es unión, es comunión, es cercanía. Eso es lo que expresa toda esta actitud de Jesús hacia Luisa. Expresa una comunicación de la gracia y una comunión espiritual muy profunda. No es un gesto afectivo humano. Vemos a un Dios atento hasta el mínimo detalle. Si hacía salir calor de su boca, le mandaba a Luisa un aliento refrescante, o bien la abanicaba, dice. Qué imagen tan bella. Después de tanto sufrimiento de Luisa, Jesús mismo se convierte en su descanso. Ese aliento recuerda también el soplo de vida, es la ternura divina. Jesús, ¿qué está haciendo? Se adapta incluso a las necesidades más pequeñas de la criatura. Y Jesús le preguntaba a Luisa, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes mejor después de todo lo que le había hecho él? Le ponía la cabeza, le levantaba la cabeza, le ponía el brazo detrás, la abrazaba, le mandaba un aliento de vida para refrescarla. Todos esos detalles, Jesús le pregunta, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes mejor? Jesús pregunta no porque ignore la respuesta, sino para que Luisa experimente su cercanía. El verdadero alivio entonces no viene solamente cuando termina el sufrimiento, sino viene de estar en ese sufrimiento con la presencia de Jesús. Y seguimos con el párrafo 185. Luisa le respondía a Jesús diciéndole que en cualquier modo que se esté con Él, siempre se va a estar bien. Una muy bella expresión. Es una de las expresiones más profundas de este pasaje. Luisa ya no pone condiciones. No dice si estoy sana o si estoy enferma. Dice contigo. En cualquier modo que se está contigo, se está siempre bien, o sea, con Dios. Esto basta porque estando siempre con Dios se está siempre bien, es lo que nos está diciendo Luisa. Entonces aquí vemos el fruto de toda la formación anterior que Luisa venía recibiendo de Jesús. La felicidad entonces en Luisa ya no depende de las circunstancias que la rodean, no. Va a depender únicamente de su unión con Jesús. En otras ocasiones, si Jesús encontraba a Luisa muy débil o de extrema debilidad, por su continuo sufrir, ¿qué hacía Jesús? De su boca vertía una leche dulce. Entonces vemos a un Jesús que no ignora la fragilidad humana. Y como dijimos, la leche comunica paz, dulzura, fortaleza. Es un alimento espiritual. No vamos a volver a explicar eso porque ya lo sabemos. Sabemos que lo que hace Jesús cuando le vierte un poco de leche dulce es un signo externo que significa una experiencia espiritual interior muy profunda. En este caso, como ya lo hemos dicho, paz, dulzura, fortaleza, alimento. Otra forma de sostener su debilidad era que Luisa bebiera
también de su costado a torrentes, dice. Este párrafo nos habla de eso. Tanto que se acercaba a mí, o sea, era tanto el sufrimiento de Luisa que dice, se acercaba a mí y de su boca vertía en la mía aquella leche, o sea, le pedía que también tomara esa leche de su costado, que es el costado que brota la vida divina espiritualmente. Luisa bebe directamente de esa fuente. Como dijimos, no es una escena afectiva, es una imagen profunda de la gracia que brota del corazón traspasado de Jesús. Luisa bebe torrentes, habla en plural, no es una gota, dice torrentes, es decir, Jesús se comunica abundantemente. ¿Qué comunica abundantemente? Sus dulzuras como la miel, las delicias, esa alegría espiritual que le da fortaleza. La gracia no solo consuela, sino también fortalece. En el párrafo 186, Jesús le decía a Luisa, quiero ser propiamente yo tu todo y también tu alimento del alma y del cuerpo. Vuelve otra vez ese famoso que ya vimos la semana pasada, ese quiero de Jesús. Ya sabemos lo que significa. Cuando Jesús dice quiero, cuando Jesús nos dice quiero, nos está manifestando su voluntad. Jesús no dice quiero darte cosas, dice quiero ser yo tu todo. En otras palabras, Jesús quiere ser el centro absoluto de la vida de Luisa, quiere ser el centro absoluto de tu vida, de mi vida. Y además quiere ser alimento del cuerpo y del alma. Jesús quiere ser él mismo la fuente última de toda vida, tanto espiritual como corporal. En circunstancias extraordinarias, Jesús puede sostener incluso el cuerpo, pero la enseñanza permanente no es el fenómeno, sino es la verdad. Cristo desea ser el todo de la criatura. En el párrafo 187, Luisa relata que ¿quién puede decir lo que yo experimentaba tanto en el alma como en el cuerpo por estas gracias que Jesús me hacía? Vamos comprendiendo que las gracias de Dios sobrepasan la capacidad de las palabras humanas. Y dice algo, tanto en el alma como en el cuerpo. Esta expresión es importante. La gracia siempre va a actuar primero en el alma, pero cuando Dios lo quiere, sus efectos también pueden alcanzar el cuerpo. No porque el cuerpo sea el centro de la experiencia, no, sino porque la persona humana es una unidad, alma y cuerpo. Entonces, cuando Dios nos comunica su vida, transforma a la persona entera, aunque el centro de su obra sea siempre el alma. Luisa continúa diciendo que si ella lo quisiera decir, se extendería demasiado. Vemos a una Luisa que muestra una gran sobriedad. Podría contar muchas cosas de lo que ella vivió, pero no lo hace. Los verdaderos místicos no buscan impresionar, solo escriben lo necesario, pero por obediencia. Luisa sigue diciendo que recordaba que a veces cuando no venía pronto, ella se lamentaba con Jesús y le decía, esposo santo, ¿cómo me has hecho esperar tanto que no podía resistir más? Me sentía morir sin ti. Aquí comienza una verdadera enseñanza. No se habla ya del sufrimiento físico, habla de otra clase de sufrimiento. ¿Cuál es? La ausencia de Jesús. Luisa no se lamenta de Jesús, se lamenta con Jesús. Hay una gran diferencia. Toda su pena la lleva directamente a Él. Aquí regresa el lenguaje esponsal. El esposo expresa la unión espiritual de Jesús. Jesús viene preparado desde el anuncio del anillo. Jesús continúa educando el deseo de ella de prepararse, de estar dispuesta, de la espera. Todo esto forma parte de la pedagogía humana, de la pedagogía divina. Janet, ¿has levantado la mano? Ok. Luisa continúa diciendo que era tanta la pena que sentía que lloraba y él, o sea Jesús, me compadecía todo, me enjugaba las lágrimas, me besaba, me abrazaba. De la pena que sentía Luisa no es una pena nacida del amor propio, es una pena que nace del amor, hay una gran diferencia.
En la pena nacida del amor es una pena que nace del amor humano, no es una pena que nace del amor humano. Cuando nace una pena del amor humano, el centro es el yo, es el que busca recuperar lo que ha perdido. Pero cuando es una pena nacida del amor a Dios, es diferente. Esa pena busca aliviar el dolor de la persona amada, aunque uno mismo tenga que seguir sufriendo. Cuando es una pena del amor propio, se pregunta a la criatura, ¿qué me hace falta a mí para poder salir de esta pena? En cambio, cuando es una pena del amor verdadero hacia Dios, el alma dice, ¿qué puedo hacer por ti, Dios mío? Luisa dice que lloraba. Aquí las lágrimas no expresan desesperación, expresan la intensidad del deseo de tener a Dios. Después dice que Jesús la compadecía. Jesús no permanece indiferente, la compadece. ¿Por qué? Porque Él mismo permite la prueba, también consuela. Jesús también le enjugaba las lágrimas como consuelo. Jesús la besaba, como aprendimos, el beso expresa comunicación de gracia y de comunión. La abrazaba, el abrazo es un signo de unión que sigue creciendo. Y en el párrafo 188 Jesús le dice a Luisa, no quiero que llores. Mira, ahora estoy contigo, dime, ¿qué quieres? Qué hermoso, Jesús no quiere un sufrimiento estéril, Él quiere un sufrimiento que dé un fruto. Cuando el sufrimiento ya cumplió su misión, Él mismo lo consuela. Cuando la criatura corresponde, Dios corresponde con su presencia, porque la presencia de Cristo siempre va a responder profundamente a la criatura. Le dice a Luisa, dime, ¿qué quieres? Jesús, ¿qué está haciendo? Está invitando a Luisa a abrirse completamente el corazón, no porque Él ignore lo que necesita, sino porque quiere que ella lo manifieste y se abandone con completa confianza a Él. Es lo que está queriendo Jesús. Luego, en los siguientes párrafos, en el 187, 189, Luisa responde, le dice, no quiero otra cosa que a ti, y solo dejaré de llorar cuando tú me prometas que no me harás esperar tanto. Después de todo el proceso de formación, Luisa ya no pide alivio, fenómenos, gracias para ella, no. Pide solamente la presencia de Jesús con ella. Este es el fruto de toda la purificación anterior. Luego le dice que no dejará de llorar. No es un capricho, es la expresión de un amor que ha aprendido dónde está su único bien. ¿Dónde? En Dios. Le sigue diciendo que dejará de llorar cuando Jesús le prometa. Aquí aparece una confianza impresionante. Habla con Jesús, pero con una sencillez propia de quien vive en una profunda intimidad con una persona, en este caso con Jesús. Va a dejar de llorar cuando no la haga esperar tanto. El deseo del alma es permanecer continuamente unida a Jesús. Y Jesús responderá precisamente a este deseo. ¿Cómo le responde Jesús? Sí, te contentaré, le decía Jesús. La respuesta de Jesús no es una promesa superficial, es el anuncio de lo que inmediatamente explicará. Jesús va a concederle una gracia nueva. Entonces, en el párrafo 191, Luisa dice que un día, mientras estábamos en esto, y era tanta la pena que yo sentía que no podía dejar de llorar, mi buen Jesús me dijo. Entonces llega el momento esperado. La preparación ha llegado ya a su punto. ¿Qué le dice Jesús en el párrafo 192? Quiero contentarte en todo, le dice. Nuevamente está el quiero. Ya sabemos lo que significa. El quiero manifiesta una voluntad de Dios que va a hacer, que quiere que se realice, que sea real. Le sigue diciendo, me siento tan atraído hacia ti que no puedo hacer menos que hacer lo que tú quieres. No debemos entender esta atracción como una necesidad afectiva en Dios, no. Jesús está expresando el efecto que produce en él un alma que ha correspondido fielmente a su gracia. Es la correspondencia a la gracia. Es el lenguaje del amor divino adaptado a nuestro lenguaje humano para nuestra mejor comprensión. Jesús le dice,
Es tanta esa atracción que no puedo hacer menos que hacer lo que quieres, tú, Luisa. Es una forma humana de expresar esa sobreabundancia de amor de Dios hacia ella. No es una limitación de Dios. ¿Por qué Jesús puede decir esto? Porque ya no existen dos voluntades enfrentadas. Después de toda la formación que ha tenido Luisa, Luisa quiere lo mismo que Jesús. Entonces ahora hay una sola voluntad, hay una unión de quereres. Por eso Jesús puede contentarla, porque el querer de Luisa es el mismo que el querer divino. No porque la voluntad de Luisa domine a la de Dios, no, sino porque ya ambos quereres son uno solo, se han unido. Dice Jesús, si hasta ahora te he quitado la vida exterior, Jesús interpreta toda la etapa anterior. No dice te hice sufrir, dice te he quitado la vida exterior, es decir, que fue desprendiendo, fue desapegando a Luisa progresivamente de todo lo que la mantenía todavía distraída en lo externo, en lo que la rodeaba. Y recién se manifestó a ella. Es el método inicial de formación hasta ahora. ¿Cuál fue? Jesús venía a ella. ¿Cómo la fue despegando de todo lo exterior con esas visitas continuas? Es por esta razón que Jesús le dice, ahora quiero traer el alma a mí, tu alma. Primero la desapega. Ahora ya consiguió ese desapego, ya consiguió captar la atención total 100% de la criatura a él. Ahora va a traer el alma. Lo externo, ya lo exterior está en él, ahora va a trabajar con el alma. Es el inicio de una etapa completamente nueva. Ya no será solamente Jesús quien venga. Ahora también el alma será introducida donde él está. Es un cambio. ¿Cuál es el fin? El fin es que a donde quiera que Jesús vaya, también va a ir Luisa junto con él. Acá todavía se está preparando el camino. Esta es una gracia completamente nueva. Ahora Jesús comenzará a llevarla consigo a donde él quiera ir para que Luisa actúe junto con él. De esta manera Luisa podrá gozarlo más, que significa una unión más profundo. Luisa podrá estrecharse más íntimamente a Jesús. Es decir, cada purificación, cada obediencia, cada mortificación, todo tenía esta finalidad de lo que había buscado, de lo que había experimentado antes, no lo que no había hecho en el pasado. Entonces aquí termina definitivamente una etapa y comienza otra. Y aquí viene una enseñanza muy interesante que con esta enseñanza del párrafo 193 vamos a terminar la reunión de hoy la reunión con Dios hoy día, la reunión con el divino querer. Es un párrafo muy largo, no sé si han tenido la posibilidad de leerlo, espero que sí realmente. A mi entender es uno de los párrafos más importantes de este volumen, no porque describa solamente la belleza física de Jesús. Este párrafo nos va a describir cómo veía Luisa exteriormente a Jesús, sino porque su belleza es la manifestación visible de las perfecciones divinas. O sea, la belleza de Jesús exteriormente nos manifiesta una perfección invisible que no podemos ver, pero que nos las manifiesta a través de esa belleza exterior. Es decir, en Jesús no existe separación entre la belleza, la bondad, la verdad, la santidad. Entonces, cuando contemplamos a Jesús, es entrar en contacto con esas perfecciones divinas que quiere comunicar al alma. ¿Y qué quiere comunicarnos? Jesús nos está enseñando cómo cada atributo de su humanidad santísima comunica una gracia espiritual distinta al alma. Es una contemplación teológica que vamos a hacer de Cristo. No es una descripción artística, no. Entonces, vamos a leer este resumen. ¿Cuál es el resumen de este párrafo 193? Dice, después de prometer a Luisa atraer su alma para que pudiera acompañarlo donde él fuera,
Jesús comienza a revelarle la belleza de su humanidad gloriosa. Sin embargo, esta belleza no tiene un fin estético, sino tiene un fin comunicativo de formación. Cada rasgo de su persona comunica una gracia particular al alma. Su cabellera atrae y encadena todas las potencias hacia él. Esa es la gracia interna. La vamos a ver más en detalle ahorita. Su frente manifiesta la sabiduría infinita y comunica una paz tan profunda que aquieta la mente, el corazón y hasta las pasiones. Sus ojos transforman al alma, le elevan hacia Dios y le comunican algo de la vida divina. Su rostro une majestad y ternura, despertando al mismo tiempo reverencia y confianza. ¿Qué pasa, Carlos? A ver, vamos a apagar los audios. Su voz no solo habla, sino que crea lo que dice, penetrando el corazón con la fuerza creadora de la palabra divina. Su aliento inflama el amor y sus manos y dedos transmiten la delicadeza y la acción amorosa de Dios. Al final, Luisa reconoce que todo cuanto ha escrito es insuficiente para describir la belleza de Jesús y solo lo hace por obediencia. De este modo aprende que la contemplación de Cristo no es una curiosidad sobre su aspecto exterior, sino un camino de transformación interior. Cuanto más se contempla a Jesús, más el alma participa de sus mismos atributos y se asemeja a Él. Entonces, vamos a meditar cualitativamente en estos rasgos de Jesús, de la humanidad de Jesús, en este párrafo, pero lo vamos a hacer en bloques, juntando en cada bloque los rasgos de su humanidad que pertenecen a ese bloque y la gracia que manifiesta. Entonces, vamos nosotras también a contemplar paralelamente lo que nos enseña este párrafo. Es largo, espero que lo hayan leído. Luisa comienza hablando de cómo ve la cabellera y la frente de Jesús. Como atributos en su humanidad, la cabellera la ve dorada y rizada, la frente serena, amplia y cristalina. ¿Qué efectos produce en el alma? La cabellera representa la belleza sobrenatural de Cristo que cautiva todo el alma, encadena y ordena nuestros pensamientos, nuestros afectos, el corazón, es decir, las potencias no se separan de Jesús. ¿Qué efecto produce la frente? Nos descubre el interior de la mente donde se encuentra la sabiduría infinita, su paz imperturbable que tranquiliza y ordena la mente. ¿Cuál es la enseñanza en todo esto? Esta cabellera dorada y rizada de Jesús pone una belleza sobrenatural que atrae irresistiblemente al alma y termina encadenando amorosamente los pensamientos, los afectos, el corazón, todo lo que sentimos. Toda la persona queda orientada hacia Cristo, pero para que el alma pueda permanecer contemplando esta belleza, necesita una condición indispensable, una condición interior. ¿Cuál es? La paz interior. Para poder contemplar toda la humanidad de Cristo en estos sentidos espirituales de lo que nos transmite el aspecto físico, hay que estar en una paz interior. La frente amplia, serena y luminosa de Jesús nos debe transmitir la sabiduría y la paz divina. Al contemplarle, el alma siente que Jesús penetra hasta lo más profundo de tu mente, de mi mente. ¿Para qué? Para ordenar pensamientos, aquietarlos, llenarlos de serenidad. Cuando el alma contempla esta frente divina, cesan las preocupaciones, disminuyen las distracciones, las pasiones recuperan su orden. La mente entra en una profunda calma y esa calma no es un fin en sí misma, es la condición para que el alma pueda seguir contemplando a Jesús, porque un alma agitada difícilmente va a poder fijar la mirada en Dios. Después viene el siguiente bloque, los ojos y la mirada.
Como atributos de la humanidad que describe Luisa, dice que sus ojos son purísimos, centellantes de luz que no dañan la vista, y sus pupilas son de color celeste oscuro, que reflejan la profundidad infinita de su amor, de su verdad. ¿Cuáles son los efectos en el alma que se manifiestan por medio de la mirada? No es una mirada pasiva, es una mirada que revela, que mueve, que sana, que transforma. Luisa siente que una sola mirada de Jesús hace más bien en el alma que todos los esfuerzos humanos. Entonces, cuando Jesús fija su mirada sobre la criatura, esta mirada va a penetrar hasta lo más íntimo del corazón. Va a revelar la verdad de todo lo cuanto hay en el alma. Va a despertar al arrepentimiento y comunica misericordia. Esta mirada de Jesús nunca humilla para destruir, siempre hiere para sanar. Siempre descubre la miseria para llenarla de su amor. Esta mirada de Jesús infunde esperanza, infunde conversión. Cuando estuve meditando este párrafo, justamente para compartirles todo esto, y llegué a este punto de la mirada, de los ojos y la mirada, me hizo recordar a la hora de la pasión cuando Jesús estuvo en casa de Caifás. Y Pedro lo seguía. No sé si recuerdan ese pasaje, si meditan. Pedro lo seguía de lejos, pero llegó a negar a Jesús. El pasaje que nos relata a un Pedro que al ser descubierto como su discípulo, ya Jesús estaba capturado y estaba yendo de tribunal en tribunal. Pedro, cegado por el miedo, niega a Jesús. ¿Cuántas veces? 3. No bastaron las palabras con la que Jesús anteriormente, en otro pasaje, antes ya le había advertido a Pedro de la negación que él iba a hacer y se iba a confirmar con el canto del gallo. Recordemos eso. Fue la mirada de Jesús la que le hizo verse a sí mismo lo que había pasado. No fue una mirada acusadora. ¿Qué pasó? Cuando Jesús está en casa de Caifás, se encuentra, mira de lejos a Pedro y Pedro también lo mira. Esta mirada que le dio Jesús a Pedro puso a Pedro frente a su verdad, a la verdad de su corazón. En esta escena Jesús no mira primero el pecado de Pedro. Pedro acababa de negarlo. No. ¿Qué hace Jesús? Mira primero a la persona, a la criatura. En ese momento Pedro experimenta un amor tan intenso que permanece incluso después de haber negado a su maestro. Por eso Pedro no se desespera como Judas, no huye. Acordémonos. Judas huyó, se desesperó cuando fue confrontado con la verdad. En cambio acá Pedro no se desespera, no huye. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no se desespera, no huye? Porque la mirada de Jesús a un Pedro que le estaba haciendo morir de dolor en ese instante estaba llena de lágrimas. Entonces Jesús no llora por él mismo, no, llora por Pedro. La mirada de Jesús no lo condena, llora y es el acto que precisamente conmueve a Pedro. Pedro ve llorar a Jesús no por él, por sí mismo, no por Jesús mismo, sino llora por él. Sabe que Jesús está llorando por él. ¿Cómo reacciona Pedro? La hora de la pasión nos dice que Pedro se enternece y llora. No es un remordimiento que siente Pedro psicológico, no es un remordimiento psicológico, no, verdaderamente es una verdadera contrición que siente Pedro. Entonces la mirada divina produce aquello que ninguna reprensión humana habría podido conseguir. Entonces aquí aparece nuevamente ese efecto de la mirada creadora de Cristo. Su mirada no solo observa, sino que obra en el alma de Pedro. Después dice Luisa que Jesús, habiéndolo ya puesto a salvo, porque Jesús mira y produce todos esos efectos que acabo de comentar. Y después que ya lo había puesto a salvo, sigue el curso de su pasión. Jesús entonces no buscaba simplemente que Pedro llorara como signo de su arrepentimiento.
Jesús con su mirada busca ponerlo a salvo. ¿Y cuál es el camino? El camino son las lágrimas, pero no son solo las lágrimas de Jesús, sino también son esas lágrimas que brotan y que brotaron de la profundidad de la compunción del corazón arrepentido de Pedro. Y esas lágrimas fueron el camino por las que Pedro obtuvo la salvación. Si no, no hubiera sido el primer papa de la iglesia. Entonces, vamos comprendiendo la profundidad de los efectos de esto. Después sigue hablando Luisa del rostro, de la tez, de las mejillas y de la nariz. Cada una tiene atributos. El rostro es santo, soberano, amable, la tez es blanca como la nieve, las mejillas son sonrosadas, la nariz afilada proporcionada a su rostro. El rostro de Jesús es majestuoso, inspira amabilidad, confianza absoluto en el alma. El alma experimenta que puede abandonarse completamente a Jesús. La luminosidad de la tez no es solamente un color o un aspecto físico, manifiesta pureza, santidad, transparencia. Las mejillas sonrosadas de Jesús revelan la grandeza de su persona divina, despiertan en el alma un santo temor y una profunda reverencia, pero al mismo tiempo infunden una confianza ilimitada, porque quien contempla su majestad contempla también y descubre la intensidad del amor. La nariz de Jesús simboliza el discernimiento de la voluntad del Padre. Quien vive en su querer aprende a desarrollar lo que le llaman los escritos el olfato divino. ¿Para qué? Para discernir espiritualmente entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre lo santo y lo que pertenece al Padre. Después Luisa sigue hablando de los oídos, la boca, los labios, los dientes, la voz y el aliento de Jesús. El oído es el canal por donde desciende la voz armoniosa y penetra directo al corazón. La boca es pequeña, sus labios son finos, de color escarlata, sus dientes están perfectamente alineados, de su boca brota una voz penetrante y armoniosa junto con un aliento ardiente de amor. Los escritos nos enseñan que la humanidad de Jesús fue una música perfecta para el oído del Padre. Qué imagen tan bella. Toda la vida de Jesús fue una armonía. El oído de Jesús nos enseña a escuchar la palabra de Dios con docilidad, guardarla en el corazón y responder con prontitud a su voluntad. Quien vive en su divino querer adquiere entonces ese oído divino. Escucha lo que la divinidad quiere y el alma va a corresponder inmediatamente. De la boca es fuente de vida, sale la palabra creadora, el aliento que vivifica, la leche que alimenta, fortalece y comunica paz. Los labios manifiestan la dulzura con que Jesús comunica la verdad. Los dientes, este es un detalle que muchas veces pasa por alto. ¿Por qué Luisa lo menciona? Porque contemplan la perfección y armonía de toda la humanidad de Jesús. Nada es imperfecto en Dios, nada es desproporcionado. Todo tiene un orden, una plenitud. La voz de Jesús es un tema que ya hemos desarrollado. La voz de Jesús no solo enseña, sino obra y crea lo que dice. Su palabra crea, transforma, fortalece. El aliento es comunicación de vida, es el soplo que atrae el alma hacia Cristo y le eleva para una unión más íntima. Y finalmente, ¿qué están? Están las manos y están los dedos que nos habla Luisa. Las manos son el instrumento de sus obras exteriores contempladas. Enseña al alma a dejar que cada una de sus propias acciones sea depositada en sus manos y guiada por los dedos. Los dedos de Jesús representan la acción operante de Dios. Todo cuanto Él toca con los dedos, crea, sostiene, corrige, santifica, transforma. Cuando el alma obra unida a Dios, permite que los dedos de Dios van a actuar siempre en sus propias obras. Además, con el toque de los dedos de Jesús se genera también dolor, y el dolor
y del dolor van a salir las joyas más preciosas, de colores muy intensos, joyas que Jesús utiliza para adornar el alma de la criatura. En otras palabras, hay que comprender que Jesús no ama el dolor por el dolor. Lo que nos enseña es que cuando Jesús permite una prueba por amor a la criatura, el toque de sus dedos va a transformar ese sufrimiento en un medio de purificación, en un medio de santificación. Así como el joyero trabaja una piedra preciosa, obviamente para hacerla resplandecer, igualmente el Dios trabaja el alma para hacerla más semejante a Él, a fin de que puedan resplandecer en esta alma sus mismos atributos sus mismos atributos divinos. En resumen, la humanidad de Cristo, la humanidad santísima de Jesús, no solamente es un objeto para contemplación, es el instrumento vivo mediante el cual la divinidad nos va a ir comunicando sus perfecciones a nuestra alma. Como hemos visto, cada rasgo revela un atributo de Cristo y al mismo tiempo una obra, una gracia específica que va a realizar en el alma que lo contempla con fe. Entonces la contemplación deja de ser solamente una simple admiración de la belleza. No, sino se convierte en una verdadera transformación del interior de la criatura, hasta que el alma piense, ame, escuche, discierna, hable, obre y viva cada vez como el mismo Jesús. Entonces, finalmente, la Santísima Humanidad de Cristo es la revelación visible de la divinidad y es el instrumento por el cual Dios comunica visiblemente su vida al alma. Por eso, en la contemplación que hace Luisa, ningún rasgo es accidental. Cada uno de los rasgos que nos describió fue una revelación de una perfección de Cristo que nos comunicó una gracia particular para que nosotros también la podamos obtener. Y aquí dejamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y todo esto lo hemos hecho para darle la mayor gloria al Padre, por la conversión y la santificación de cada criatura, por la multiplicación de la vida, de su vida sacramental, de la vida sacramental de Jesús y de sus hijos pregoneros, y por la venida de su reino. Que tengan una bendecida semana en el divino querer, y gracias a Jesús en cada uno de ustedes.